Hola, en este 11º paso para el estudio de la oculta filosofía de la novela Los Mártires de Fermín Toro, no puedo menos que recordar, como parte del arte de la memoria, aquel famoso pasaje del libro La Piedra Filosofal, donde Harry Potter es invitado para aprender magia, acabado de cumplir los 11 años de edad, es decir, el 1-1, y en el que aparece la famosa escena en que la casa de Harry Potter, donde viven los Moglins, se llena de cartas y el Moglin gordo tío las intenta retener, tapar, y de pronto vemos a un búho que mira a la cámara, ya que el búho representa el mensajero de la noche, como diciéndonos, pero se puede ser más bobo. En fin, hoy no voy a hablar, por supuesto, de Harry Potter, sino voy a seguir hablando de nuestra piedra filosofal de Fermín Toro, basada por ahora en la importancia que tiene la melancolía, Saturno y este señor que vemos que es una hermosa figura de Rubens de Saturno pintada en 1636 que se halla en el Museo Nacional del Prado, y vemos que el pobre Saturno se está comiendo a sus hijos. Pues bien, en la obra de Fermín Toro hemos visto cómo un diagrama orquestal creada por el masón Atanasio Bello Montero ha representado la unión de Carlos y Teresa con el sonido del clarín, y desde el cual hemos ya intuido la función no sólo de la armonía y la aritmética platónica de este diagrama orquestal como proyección espiritual de la imagen de Carlos en el templo interior, sino que además empezamos ya a suponer que se trata como de una especie de instrumento musical de 7 cuerdas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que está tomando la forma de una lira, tal cual la podemos observar en el famoso Ángel de la literatura de Rafael que se encuentra en el Vaticano. Para poder entender un poquito mejor la función que tienen estos 6 puntos en la base del diagrama, he creado mi propia explicación en otro diagrama. Lo podemos llamar el diagrama orquestal de los honores fúnebres a los restos de S.B. 1842, y en el cual el 1, el punto 1 representa el clarín, y podemos ir creando nuestro propio arte de la memoria, porque el clarín, que es un instrumento de viento y que representa la unión CT, representa a Saturno, a la melancolía, y por lo tanto es lo 1. Después vienen 2 puntos, 2, basados en el sonido del trombón, que como es un instrumento de viento, constituye lo mismo. Después tenemos 3 puntos, 3, que está basado en un instrumento de cuerda, contrabajo, y que ya dijimos se basa en lo otro. O sea que tenemos desde el punto de vista platónico el inicio de una hermosa tetractis pitagórica basada en los pensamientos platónicos sobre la creación de lo uno y el todo, lo uno y lo múltiple, del 1 al 3. Ya sabemos que 1 más 1 da 2 y 2 más 1 da 3. Y la edad de Harry Potter era precisamente la de 1 y 1, o sea, 2 veces 1. Ok, teniendo en cuenta esta visión de la arte de la memoria de Fermín Toro, veamos qué nos dice Fermín Toro en el segundo capítulo de su novela, cuando Eduardo cuenta la dramática experiencia de haber vivido, que vivió en casa de la figura de Teresa cuando aparece la R de Richardson, que es el caos. Y dice así: la borrasca continuaba con más furor. En resumen, Londres, que estaba templada
en el primer capítulo, aparece en el segundo capítulo destemplada, es decir, empieza el principio de la muerte de la templanza, y para describir la destemplanza, es decir, el principio de la muerte de Eduardo, Fermín Toro nos dice que aparece una borrasca en Londres, y esa borrasca generaba esta imagen. La borrasca continuaba con más furor. Recuérdense que ya les expliqué lo que es el furor divino. El viento soplaba con una violencia extraordinaria y producía en los árboles y grandes masas de los edificios un mugido ronco y tenebroso, y en las hendeduras de las puertas y ventanas sonidos agudos y penetrantes que parecían lamentos de niños. En otras palabras, el primer afectado por la borrasca de Londres es precisamente la figura C, la melancolía, quien empieza a escuchar un viento, instrumentos de viento soplando fuertemente, viento de arriba y el viento de abajo, el uno y lo mismo, que son instrumentos de viento. Ya sabemos que la voz de Carlos con la figura T es la del clarín. Por lo tanto, si el clarín representa un viento, representa a Saturno, representa la melancolía, lo uno, ahora podemos sumarle a esta imagen que también representa sonidos de niños lamentándose. Se los vuelvo a leer. La borrasca continuaba con más furor. El viento, o sea, el clarín, soplaba con una violencia extraordinaria y producía en los árboles y grandes masas de edificios un mugido ronco. Es decir, en este caso estamos hablando primero del trombón, ronco y tenebroso, y en las hendiduras de las puertas y ventanas, sonidos agudos como el clarín y penetrantes, como lo dice al final de la novela, que parecían lamentos de niños. Por lo tanto, el primer afectado por la muerte de la templanza, por el presagio de muerte de la templanza, que ya nos los están indicando con esta imagen, es precisamente el ángel de la melancolía, Carlos, que está padeciendo una dualidad interior. Y esa dualidad, para poderla visualizar y representar, necesitamos, por supuesto, de un diagrama orquestal. Es decir, que Carlos y Teresa, que son lo uno, empiezan a sufrir una dualidad de lo uno y lo mismo, es decir, sonidos graves y tenebrosos, es decir, en el momento que escuchamos los sonidos del trombón graves y tenebrosos, separarse de lo uno, que es lo mismo, que es el sonido agudo que suena a lamento de niños, pues estamos entonces como una especie de inicio de fragmentación sonora de la melancolía en el templo interior a partir de estos instrumentos musicales que se están organizando como si fueran 7 cuerdas de una lira, en la cual el sonido más agudo de esta orquestación es la que representa el planeta Saturno. Por supuesto, en la novela, Fermín Toro también nos dice, por ejemplo, en el capítulo número 4, que cuando la borrasca afecta a Emma, ocurre un suceso bastante insólito. Dice así: la borrasca sin duda soplaba por primera vez sobre aquella tierna flor, que es la manera como están hablando de Emma, que también por primera vez inclinaba lánguida su tallo. Y después nos dice en ese momento qué le pasa a esa tierna flor. Un oriental habría dicho que su pie parecía el jazmín de la Arabia, que amanece caído en el suelo bañado de rocío, y que su cintura
era como la garganta de una copa de alabastro llena de preciosos aromas. Es decir, que el furor divino de la borrasca está literalmente destilando la esencia de Emma en una vasija de cristal. Y lo volvemos a leer. Un oriental habría dicho que su pie, el pie de la rosa, de la flor, parecía el jazmín de la Arabia, que amanece caído en el suelo bañado de rocío, y que su cintura era como la garganta de una copa de alabastro llena de preciosos aromas. Ahora, el arte de la memoria de esta imagen humanal nos lleva precisamente a recordar que la imagen espiritual del Requiem de Mozart nos dice que cuando se muestra terrena la música, se revela el imperio de los sentidos y el vasallaje del alma, y entonces tus melodías abrazan como los perfumes de la Arabia. Otra vez, es decir, que al destilar la esencia de Emma convertida en una rosa, nos está transportando el alma de la rosa al espíritu en el concepto de perfume del jazmín de la Arabia. Por supuesto, Fermín Toro no nos miente nunca, y hay un momento dado en que cuando Teresa presagia la muerte de Eduardo, que se va a convertir en Eón, dice Fermín Toro que Teresa devoraba en silencio sus terrores por no aumentar la desesperación de Emma. Es decir, que si la melancolía está creciendo en su furor divino dentro de la novela, no solamente vemos que en el segundo capítulo Carlos ha empezado a sufrir una división interna, una división que tiene en el arte de la memoria su reflejo en el sonido del clarín, en una relación que parece destilar su esencia sonora a partir del lo uno, es decir, una imagen que nos recuerda mucho como si dijéramos un proceso alquímico producido, por ejemplo, por este efecto. Si dijéramos que Carlos es la luz blanca y pasa por un prisma, al descomponer la luz blanca, es decir, al dividirla, vemos que hay 7 colores. El efecto que produce el logos, la razón del diagrama orquestal de Atanasio Bello Montero en Carlos es efectivamente el mismo proceso que este. Tenemos la descomposición de la melancolía en 7 líneas de una lira, 7 cuerdas de una lira, en la cual el sonido más agudo, el clarín, representa a Saturno. Por supuesto, una de las grandes preguntas es, entonces, ¿podemos ver cómo podemos atar esas cuerdas a una lira? En efecto, sí podemos. Si ustedes ven el diagrama el templo interior una vez más de San Francisco de Caracas y ven aquí, vemos que efectivamente hay una lira con un número 8 en el medio y arriba 3 estrellas. En el primer capítulo de los martes podrán ver y leer efectivamente que Carlos va por el camino de los asteriscos, y si nosotros vamos por el camino de las estrellas, es decir, por el camino de los asteriscos que están arriba en el cielo, llegamos a un momento en que vemos que efectivamente si sabemos atar los puntos a esta lira coronada por 3 estrellas, en la cual el número 1 tiene que ser sustituido por el número 8, un número femenino de platónico, pues vamos a enterarnos de por qué lo femenino, que es Teresa, resulta ser la base numérica en el concepto platónico, en la organización y descomposición de los sonidos, en el arte de la memoria de Fermín Toro. Sin embargo, en este momento tenemos 3 procesos fundamentales
Es decir, vemos que Fermín Toro nos pide que a través de la novela aprendamos a pintar caracteres. Tenemos un segundo proceso que es mirar puntos a través del diagrama orquestal, y después tenemos un tercer proceso que es aprender a leer los astros, leer astros en el templo interior. O sea que tenemos el concepto de alma, de la melancolía, el espíritu de la melancolía y el cuerpo de la melancolía, creando en la unidad de estos tres elementos, alma, espíritu y cuerpo, una piedra filosofal. Ahora bien, después de pintar caracteres en la novela, mirar puntos en el diagrama orquestal y aprender a leer astros en el templo interior, ¿no les viene a la memoria algún pasaje importante de la literatura española? He querido traerles al respecto, por ejemplo, un pasaje interesante que quizás algunos han leído. Dice así: esta cabeza, señor Don Quijote, ha sido hecha y fabricada por uno de los mayores encantadores y hechiceros que han tenido el mundo, que creo era polaco o de nación y discípulo del famoso Escotillo, de quien tantas maravillas se cuentan, el cual estuvo aquí en mi casa y por precio de 1000 escudos que le di, labró esta cabeza, que tiene propiedad y virtud de responder a cuantas cosas al oído le preguntasen. Guardó rumbos, pintó caracteres, observó astros, miró puntos y finalmente la sacó con la perfección que veremos mañana, porque los viernes está muda y hoy que lo es nos ha de hacer esperar hasta mañana. O sea que no nos podemos escuchar un viernes sino un sábado. Esta obra se llama Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Es decir, que si Fermín Toro nos obliga a leer o cómo se pintan los caracteres, cómo se miran los puntos y cómo vemos astros en el templo interior, es decir, cómo leer esta piedra filosofal, en realidad estamos aprendiendo también a construir una cabeza encantada. Es la cabeza encantada para poder entender la oculta filosofía de los honores fúnebres a los restos de Simón Bolívar. Así que los sigo invitando a leer la novela Los Mártires de Fermín Toro, pero ahora a través de la perspectiva muchísimo más amplia, a partir de un mismo punto de vista en el cual Fermín Toro nos invita a escuchar la voz de un personaje que sabe pintar caracteres, mirar puntos y ver astros antes del sábado 17 de diciembre de 1842.